Felipe Reyes está muy vinculado a este centro, en el que, al igual que yo, somos miembros del secretariado del mismo, del órgano que lo gestiona, ¿no? que trabaja en él. Y además de estar implicado en este centro, Felipe es una persona muy implicada en la Zubia en su conjunto. Felipe nació un emblemático día, 14 de abril de 1923. Ya digamos que imprime carácter. Este es de Teoría Hispánica por la Universidad de Granada y es un estudiante comprometido. Tiene un compromiso social, es también comprometido a nivel local, como he dicho. También un joven comprometido con su amigo, un joven que tiene un compromiso personal. Si bien sabemos que cuando contamos con él, si bien hay que recordárselo y hay que coger y llamarlo al día siguiente, porque si no, a lo mejor se le puede olvidar que tiene la presentación. Al margen de esto, Felipe es una persona comprometida en todos esos sentidos. Pero es que además Felipe era la persona comprometida como estudiante de filología y es muy propio estar comprometido con la literatura. Felipe ha presentado Cazadores en el Bosque al concurso del Ayuntamiento de Granada, era concurso de prosa narrativa y poesía, bueno, era un concurso juvenil. Y no hizo el libro para presentarlo, sino que Felipe ya venía escribiendo y no escribe para ganar ningún premio, sino que tiene una escritura, digamos, comprometida con la literatura, no con un compromiso a un nivel de interés particular, no. De hecho, este libro es una recopilación de cuentos y, bueno, desde luego ha contado con uno de sus mejores cuentos. De hecho, los cuentos que ha escrito tienen impreso ese carácter comprometido a un nivel muy alto, y podemos decir que incluso debería haber contado con alguno o un par más cuentos para esta obra. Para presentar esta obra hemos querido contar y tenemos el placer de contar con Pepe Rienda, que también es una persona muy comprometida con la Zubia y que tiene una amplia trayectoria en este pueblo y que lo conocemos mucho, sobre todo por su labor en la biblioteca, en la que ha sido, si no recuerdo, 17 años bibliotecario de la Zubia. Actualmente es director del Departamento de Didáctica de la Lengua y de la Literatura de la Universidad de Granada. Es también bibliotecario, en esta ocasión no a nivel laboral, sino en la Academia de las Letras de Granada, un cargo más voluntario que otra cosa, el trabajo también voluntario. Y es también escritor, por lo tanto no es cualquier, a la hora de presentar este libro, no es cualquier persona, pero no solo cualquier persona, porque además formó parte del jurado del premio que ganó este libro. Entre sus obras podemos reseñar sobre todo a nivel de poesía, obras como por ejemplo En la honda lejanía, Inventario de octubre, pero es que también tiene una novela muy especial que en la Zubia hemos conocido mucho, que es El buen amigo, que seguro que a buena parte, algunos jóvenes seguro que lo conocen porque en la escuela por lo menos no ha llegado aquí la Zubia, ¿no? Y para no dilatarnos más, como Pepe el que debe hablar sobre el libro de Felipe directamente, te paso la palabra y te doy muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme y gracias a vosotros por venir a acompañarme, especialmente a Felipe, en este que supongo que será un día inolvidable para él. Todos los que han tenido la oportunidad de presentar con eso de la mesa su primera obra, están viviendo de alguna manera una especie de vértigo que le hace recordar en el tiempo estos momentos que sin duda alguna van a ser muy trascendentes en su vida en todos los sentidos. Por tanto, Felipe, muchísimas felicidades por este pedazo de libro, ya entrando un poquito en materia, por este pedazo de libro que nos ha entregado, que
que nos ha sorprendido a todos y que ya en cierta complejidad te adelanto que cuando cayó tu manuscrito en la mesa de los miembros del tribunal que tenían que dirimir qué libro era el ganador, el tuyo destacó de inmediato y nos hizo sospechar sobre la edad del escritor, porque es un libro muy maduro en todos los sentidos y que sorprende, realmente sorprende que sea una primera obra, una ópera prima. Las óperas primas son estas plagadas de defectos que este no solamente esconde, sino que además demuestra que hay un gran oficio detrás de él. Lo que quiero deciros a vosotros, lo que quiero decirle a ustedes es que en realidad el libro este que tenemos, El cazador del bosque, no es un gran primer libro, que es una especie de eufemismo que se utiliza para decir que los primeros libros de la gente joven son libros cargados de defectos, pero en fin, dentro de ese contexto pues, se puede aceptar, se puede ver algún valor. No se trata de eso. Se trata realmente de poner y de constatar la certeza de que estamos delante de un escritor, y un escritor hecho, no un escritor anciano, un escritor hecho, porque el libro denota un rigor en todos los niveles, no ya incluso desde el punto de vista de los recursos literarios utilizados, sino de la conformación estructural del libro, que realmente estamos encantados. Yo personalmente estoy encantado con tener la oportunidad de formar parte de lo que va a ser la historia de un gran escritor en esta ciudad. Hay una cosa evidente, detrás del cazador en el bosque hay un gran narrador porque maneja lo primero que tiene que manejar, y es el conocimiento del material con el que quiere trabajar. Lo maneja hasta tal extremo de que incluso a veces resulta, entre comillas, excesivo el nivel cultural y academicista que imprime a los cuentos. Es decir, a veces tienes que recurrir a algunas fuentes para saber de qué está hablando aquí realmente, porque esto torquecita se me escapa un poco y seguro que hay detrás alguna cuestión que me va a dar la clave para entender el libro. La formación que ha tenido Felipe se hace evidente también en el libro, es decir, una formación sobre todo filológica, más que filológica, teórica, crítica literaria. Tiene un gran peso la presencia de la hermenéutica en muchos de sus cuentos, en el de Hume, por ejemplo, es un trasfondo perfectamente hermenéutico en todos los sentidos. Y también, y dicho sea de paso, quedan sesgos, cierto aroma más que interesante de una formación arabista. Entonces la presencia de ese tono hace que en algún momento la lectura sea amable, inquietante y sorprendente. Te felicito en ese sentido también por haber sabido conjugar tu formación en este doble nivel, y me pregunto por qué has dejado el estudio de la literatura. Supongo que en un futuro tendrás que reconciliarte con este mundo, ¿no? ¿Contesto? Sí, claro. En realidad, ahora me digo lo que quería hacer. O sea, yo hice un bachillerato de ciencias, y entonces cuando iba a entrar, pues se ve que en Pánica, pues en junio ya sacaban las plazas. Pero el año que estuve, la verdad es que lo disfruté un montón. Y aprendí un montón, y las visitas que hicimos, la verdad es que me quedé con eso. Aunque luego pues, fui a lo que yo realmente quería, que era el Pánica. Bueno, pues si no hubieras pasado por ese año, el de IMACA no hubiera nacido, y ya es uno de los grandes aciertos que hay en tu trabajo, Felipe. Cuando ya tengáis la oportunidad de asomaros al libro, descubriréis que es un libro de cuentos, de narraciones breves, no es un libro recopilatorio de cuentos presentados sin más y sin ningún criterio. La mayoría de las veces este tipo de libros, sobre todo de la gente joven que empieza a formar parte del mundo de la literatura, es una sucesión de cuentos escritos sin ningún tipo de relación entre ellos. De hecho, la organización que se suele hacer es una organización de carácter cronológico, de tal manera que luego la lectura resulta muy ecléctica, muy dispersa. Sin embargo, Felipe ha trabajado esto en todos los niveles, hasta el extremo de que él mismo se ha preocupado ya de avisarle al lector que ha traicionado ese orden cronológico y ha puesto sobre la mesa otro punto de vista que puede ser mucho más interesante que esa reconstrucción del tiempo en el que construyó la obra, la perspectiva del lector. Dice, yo sé cómo he escrito estos libros, sé que este cuento, sé qué cuento ha ido detrás de cuál, pero sin embargo, desde el punto de vista del lector, que vuelve a hacer bastante uso aquí de su formación filológica, en este caso de la teoría del recepcionismo, de la que también me consta según su profesor, que ha manejado bien,
considero que al lector a lo mejor lo que le gustaría es que este cuento que he escrito en último lugar forme parte de los dos primeros. Y este que he escrito en primer lugar tiene que ser el último porque es el que de alguna manera sentencia la idea que yo tengo de la literatura, que es el caso. El cazador en el bosque es una metáfora que usa Felipe para decir cómo quiere sentirse en este mundo literario. Él se siente como un cazador que va caminando por el bosque, que va intentando captar todas las ideas que la realidad, la calle, le va ofreciendo para luego ponerlas sobre la mesa a la hora de escribir. No solamente tiene en cuenta esta ruptura del orden cronológico a la hora de construir el libro, sino que también, y es lo realmente sorprendente, lo que a mí realmente me ha fascinado, hay una construcción interna que relaciona unos cuentos con otros en distintos niveles. En un nivel de contenido, porque hay guiños de cuentos que vienen después, a posteriori. En un nivel de dialogismo, porque hay una especie de diálogo secreto entre unos cuentos y otros, de tal manera, por ejemplo, recuerdo un cuento en el que decía, estaba hablando de una cuestión y hablaba de un enigma que surgieron por ahí, que eran los enigmas de la tabla metálica, los enigmas de la tabla metálica, y dice, a lo mejor estos enigmas merecerían un cuento literario. Unas cuantas páginas más atrás nos encontramos un cuento que se llama La biblioteca metálica. Personajes que van apareciendo, que desaparecen, que vuelven a aparecer después. Es decir, ha puesto también sobre su mesa de trabajo la esencia de la novela moderna, la esencia de la consideración de que la literatura no es más que un recurso para fascinar al lector y hacerlo creíble. Él también lo declara. Él habla de su esfuerzo por conseguir la verosimilitud, su esfuerzo para que todo el que lea el cuento se crea que realmente eso no es un cuento, sino que es una historia que ha ocurrido de verdad. Y utiliza también bastantes recursos que son comunes también, son viejos en este sentido, pero que no dejan de funcionar. Por ejemplo, utiliza la idea de que todo, en realidad, cuando hablamos de lo que conocemos, son conocimientos que no hemos experimentado directamente, sino que nos han venido por tercería, bien porque nos lo ha comentado otro compañero, nos lo ha comentado un amigo, o porque lo hemos leído. Los cuentos que cuenta Felipe aquí no son cuentos que él se ha inventado, según declara, son cuentos que le han contado a él. El recurso del doble juego, de la doble realidad, del doble espejo. Es muy interesante descubrir cómo uno empieza a leer un cuento y se empieza a narrar con un personaje que te va contando su vida y en un momento determinado el cuento empieza realmente cuando este personaje dice, por cierto, te voy a contar esto que viene al libro de lo que estamos hablando. Y uno empieza a descubrir la historia que ya empezamos a creérnosla porque no viene de un personaje que responde a todo lo que puede ser un contexto necesariamente de realidad. En los momentos en los que puede flaquear esta circunstancia y que él perfectamente se da cuenta qué es lo que hace Felipe, pues saca una nota aquí de página y habla desde un punto de vista realista, academicista, de algún tema concreto que está saliendo, que si hubiera tenido una cierta repercusión. Por tanto, la noción de intertexto, de relación en el libro, justifica perfectamente esa idea de presentar un libro unitario, bien cerrado, insisto. Ha comentado Pablo que a lo mejor no ha dejado sin leer algunos que otros cuentos. Yo no lo sé, en el concurso había más, ¿no? ¿Y por qué lo quitaste? Lo cierto es que cuando yo lo presenté ya se lo comentaba a él. Le decía que no entroncaba con el estilo que tenían los libros de la unidad. Aún así, yo le tenía estima y lo añadí por eso. Sin embargo, luego, a la hora de la corrección y de la edición, pues me recomendaron que las cosas no estuvieran en edición. Eduardo también supongo que... Exactamente. Eduardo Castro, un compañero de la academia, que fue de todos los que estábamos allí, la persona que vio en este libro al ganador, sin lugar a dudas, parece que después ha tenido contacto contigo, ¿no? Y ha trabajado un poco juntos en la información del manuscrito. Pues sí, aquí tenemos un libro que recoge a llevar a la perfección lo que es el manual o el vademecum del escritor de cuentos, en todos los sentidos. Masao decía, por ejemplo, que no puede haber en los cuentos literarios, por aquella idea de su brevedad, por aquella idea de que si se tiene que contar una historia en 10 líneas porque vamos a escribir 100 líneas, vamos a prescindir de las 90 que nos sobran, etcétera, etcétera, de que no puede haber absolutamente nada en un cuento que resulte accesorio, que resulte innecesario. El ejemplo que ponía era muy evidente, que si yo en el cuento, en la línea 3, menciono un clavo que hay en la pared, es porque al final del cuento, en ese clavo, voy a colgar al asesino que
estado luchando. Justificar todos los elementos que van apareciendo en el cuento. Lo realmente llamativo, lo realmente interesante y lo que hace realmente válido este libro es que esos elementos, que en ningún caso son accesorios, a veces encuentran la justificación no en el cuerpo del cuento al que pertenecen, sino varios cuentos después. Y se va cerrando poco a poco el ciclo de esta estructura de cazador que nos va presentando Felipe. Felipe es un escritor consciente porque sabe lo que escribe perfectamente, lo he dicho antes, maneja muy bien el material con el que está trabajando, sabe desde dónde escribe y además no solamente lo pretende ocultar, sino que en un acto de honestidad intelectual, política, ideológica, etc., lo declara al principio, sus referentes son evidentes, Borges está por todos lados, resuman por los 4 costados del libro, pero también aparece García Márquez, pero también aparece cierto Humberto Eco, también aparecen algunas estelas de Cortázar, y luego hay un triángulo filosófico más que interesante, más que llamativo. Aquí, cuando tú leas el libro, Jesús, te va a encantar. Triangula perfectamente Descartes, Santo Tomás de Aquino y Marx. Hay una conjugación en algunos de los cuentos lo que hace reflexionar bastante sobre cómo es posible que se establezca esta dialéctica que dé lugar dentro del mundo de los personajes en los que nos presenta a las circunstancias que ocurren. Por tanto, sabemos de dónde escribe, sabemos para quién escribe también, y tiene perfectamente en cuenta al lector. Es cierto que desde mi punto de vista, en principio, este libro es muy duro, muy duro. Muchas referencias culturalistas, muchas referencias academicistas, es un libro de nivel, de lectura seria, de lectura no precisamente para que sea a las 5 de la tarde después de una cerveza, para estar sereno y abordarlo con cierta tranquilidad y poder sacar de todos los entresijos que nos ofrece. Y dejo para el final algo que me parece quizás lo más trascendente. Es decir, he dicho que es un escritor consciente porque sabe lo que escribe, sabe de dónde escribe, para quién escribe y sabe con qué intencionalidad está escribiendo. Felipe nos ha demostrado que para él la literatura no es una mera recreación, sino que tiene un mensaje, un propósito y lo maneja desde el primer momento. El universo, la esfera que nos va creando nos lleva hacia un determinado determinismo social que cuentos como por ejemplo el de los relojes nos dejan a todos, a mí personalmente me han dejado más que fascinados. He usado varias veces la palabra fascinación porque aunque él habla de verosimilitud, en realidad lo que hace Felipe es fascinar. Hacer que la fascinación que nos provoca la lectura de este libro haga creernos que lo que está contando es verdad. A veces cuesta trabajo abstraerse, incluso hasta ahora, hasta este último momento, tenéis que notar una palabra que aparece por ahí y que no he encontrado ninguna referencia, pero hasta este último momento él ya me ha confesado que una palabra inventada. Porque hay un concepto árabe que es clave para uno de los cuentos, para el primero en concreto, y le digo, oye, la palabra esta de los aljalices, que no la encuentro por ningún sitio, y dice, no, es que me la he inventado. Esa idea de la verosimilitud y de la fascinación está llevada hasta ese extremo en el que cuesta trabajo llegar un momento a distinguir qué es lo que he inventado y qué es lo que es real. La idea también del doble personaje, del personaje que habla de otro personaje, bueno, esto también forma parte de la tradición, en el Quijote ya aparecía, ¿no? Cuando iba una marquesa andando con un carruaje por unas colinas y se cruza con Don Quijote y Sancho y esta le dice a Don Quijote, oye, yo te conozco porque he leído una novela que habla de ti, en el que dice que tuviste unos tropezos con unos molinos de viento, etcétera, etcétera. Pero eso hace Felipe también aquí. Hay personajes que hablan de personajes. En definitiva, es una obra bien cerrada y un conjunto muy bien esquematizado que tiene algunas piezas en este puzzle que merecen alguna mención especial. Por ejemplo, el distanciamiento con el que escribe. Es fundamental este distanciamiento para que la obra esté así cerrada. Bertolt Brecht se hace evidente, también Artaud. El trasfondo filosófico que he mencionado antes. El oficio demostrado por la fascinación, la resolución que tiene con los cuentos, la cita de página de la historia, las marcas de escritor valiente. Hay un cuento muy interesante, el diccionario de Spencer Shaw, en el que él da por supuesto que lo que hay le va a interesar al lector y entra al cañonazo limpio. Es decir, ya de la primera
letra de la primera frase. Él da por supuesto que ese tema tan raro, como un tema de psicografía exótica, extraña, nos interesa a todos, algo que realmente no nos interesa a casi ninguno, pero él da por hecho que nos interesa a todos y nos mete de lleno en la historia y realmente te atrapa y te hace intentar comprender por qué este individuo, el personaje en cuestión, ha dado su vida para la construcción de ese diccionario. Se lo comentaba una compañera cuando íbamos en un viaje que iba leyendo el libro, y entre los dos lo estuvimos comentando, da lugar a un diccionario tan peculiar, un diccionario de conceptos de escala, que nos relaciona en este caso con Descartes también, ya lo verán cuando lean el libro. Es decir, hago una definición de un valor innegable y las palabras con las que defino este concepto me van a servir para hacer otra definición de estas segundas palabras. Se va creando ese árbol conceptual que da lugar a un diccionario realmente imposible porque el personaje del libro lo lleva a cabo. Sabe usar muy bien todos los registros literarios. Sí. Sorprende, por ejemplo, que apenas aparezca el estilo dialogado, el diálogo en estilo directo, en 2 ocasiones me parece. Casi toda una reconstrucción perfecta del diálogo en estilo indirecto, muy bien llevado, muy bien llevado. Cuesta trabajo a veces cuando se utiliza el diálogo en estilo indirecto que el lector no se pierda y baja un poco la intensidad y la rapidez de la lectura, pero lo ha cerrado muy bien. Ha manejado perfectamente el recurso del diario, como tiene que hacerlo, y la variabilidad de los distintos narradores. El narrador Vicente, por ejemplo, que nos ofrece es realmente interesante. Los cuentos que a mí me han encantado son Jacques Desor, La casa de los relojes, una de las cosas, los cuentos más bonitos que he leído en mucho tiempo. El diccionario de Spencer Shore y especialmente quiero destacar la cita de Juan Manuel Zafra, que no deja de ser tampoco muy significativa por todo el contexto en el que se ha movido. Así que felicidades en todos los sentidos. Quiero acabar con una cita de Muñoz Molina. Él decía que mientras que la novela se le gana al lector a los puntos, hace una especie de comparación con un combate de boxeo entre el escritor y el lector, en el que el escritor tenía que vencer al lector para ganárselo hacia la historia que cuenta. Decía, con los lectores en la novela tengo que ganarle a los puntos, sin embargo los cuentos hay que ganarle al caos en el primer mitad, porque como no le gane al caos el cuento está perdido. En este sentido, Felipe, a todo lector que se acerque a tu libro va a tener muchas posibilidades de que lo dejes completamente claro. Así que felicidades y todo el ánimo del mundo para que siga dándonos las comunidades grandes. Muchas gracias, Pepe. Por alusión a decirte que se iba con doble intención el tema de los dos cuentos que saca fuera, pero no solo por 2 cuentos concretamente que se iban inicialmente, sino que realmente tiene más cuentos y tiene obras muy buenas. La última, de hecho, ya posterior, que me ha pasado, realmente es magnífica y me da rabia que no haya llegado a tiempo. Al margen de esto, ya le paso la palabra a Felipe para que si quiere comentar alguna cosa, y por favor, leerla aquí para el libro. En primer lugar, agradecer a Pablo por presentar y evidentemente a Pepe Rienda por esta generosísima crítica y estas generosísimas palabras. Y bueno, yo en el prólogo, o creo que en los agradecimientos, en el prólogo, declaro abiertamente que el libro es un ejercicio de aprendizaje. Y es lo que ha sido, ¿no? Yo he pedido mucho consejo a mucha gente que ha sabido, a José Manuel Ruiz Martínez, le pedí consejo también, que los leyera, por favor, cuando tenía no más de 4 cuentos, que los leyera y me dijera por qué camino seguir, porque además es un hombre que en sus clases yo descubrí que era docto y que además tenía una buena lectura y una buena formación y que me podía ayudar muchísimo, y así fue, efectivamente. Entonces, por ese camino, mi intención solo ha sido aprender. ¿Por qué un libro de cuentos y por qué no una novela? Pues precisamente por lo que comentaba antes, Pepe, porque en un cuento todo tiene que estar cerrado y cada detalle, nada puede estar de sobra. Entonces, aunque eso parezca un hándicap, en realidad lo que hace es que el sistema que construye es mucho más pequeño. En una novela hace falta trabar
un montón de detalles y un montón de sucesos a lo que yo no me sentía capaz. Y sin embargo el cuento, ser simplemente, por extensión más corto, los elementos eran mucho mejor trabajables. Y además la novela requiere una verosimilitud, por eso todo necesita estar extremadamente trabado y la verosimilitud es mucho más fácil de conseguir a través del cuento. Como él comentaba, pues sí, yo estaba muy preocupado de que los cuentos fueran verosímiles, de que fueran creíbles, de que el lector los cogiera y pudiera creérselo, ¿no? Entonces, al principio yo medité mucho sobre cómo hacer esto, ¿no? Si era conveniente usar una primera persona o era conveniente usar algunas cosas que he leído pero no con demasiada atención, unos escritos en segunda persona, en singular, como tú hiciste, que a mí no me parecía lo más posible, porque cualquiera que coja un libro, por muy absorbente que sea la lectura, es consciente de que lo que pasa en el libro no le está pasando a él. Entonces, yo recuerdo una vez que llegué a la facultad y empezaron a contarme, porque habíamos sufrido un montón de cosas ese fin de semana, y vino, pues mira lo que me ha contado, no sé quién, que no sé qué, no sé cuánto. Y yo, como era una compañera a la que yo creía, a la que yo le tenía estima, pues me lo creí todo. Es muy lógico que te cuente lo que te han dicho, y me di cuenta de que la mayoría de las cosas que sabemos, como bien lo he mencionado, es a través de un testimonio, de una tercera persona que viene y te lo cuenta. Entonces traté de hacer uso de eso, no con demasiado acierto, a lo mejor. Y la verosimilitud era algo de lo que estábamos muy preocupados los ilustrados, ¿no? Había que conseguir que el lector, esa fascinación, precisamente ese efecto literario, se conseguía a través de la imitación. Es cierto que una canalla comparar la imitación deliberada con la imitación del concepto ilustrado, porque el ilustrador tenía un concepto de imitación que era imitación de la naturaleza, pero yo me lo he tomado en el sentido estricto y no lo oculto. O sea, yo era consciente desde el principio de que para ser original, de crear algo totalmente nuevo, no vale con querer escribir un libro, sino es algo que está reservado a mentes preclaras como Cervantes, que dio lugar a la novela moderna, o García Márquez, por ejemplo, que inauguró el realismo mágico. Entonces, yo no quería partir a hacer algo totalmente original, porque además creo que hoy día la originalidad está sobrevalorada. Hoy día todo el mundo quiere ser inigualable, singular, y creo que ese no es el cometido de alguien que se dedique con verdadera honestidad a la literatura. Imitar, a mí no me da reparo decir que he imitado a Borges en muchas ocasiones. Borges, una de las cosas que hace es presentar un objeto imposible y decirte cómo funciona ese objeto imposible, que todo el mundo a conciencia sabe que no puede existir, decirte cómo funciona en el mundo. Por ejemplo, el libro de arena, que a mí es un cuento que me encanta, es un libro que tiene infinitas páginas, porque todas son infinitamente finas. Entonces, te explica cómo ese libro funciona en la realidad. Quien se lo vende, incluso por qué no se atreve a quemarlo, porque pensando que tiene infinitas páginas, el humo nunca pararía y asolaría la tierra bajo las tinieblas. Posteriormente he descubierto, después de escribir el libro, he descubierto un autor que se llama Lem, y me dio rabia no haberlo descubierto antes, porque la verdad es que el libro hubiera sido mucho más rico. Lem hace una cosa que yo trato de hacer en el cuento de Spencer Jones, que es citar a la obra de un escritor y lo que hace, y la verdad es que Lem tiene un libro que se llama Vacío Perfecto, que es un conjunto de reseñas de un montón de escritores que no existen, y hubiera sido muy, como por ejemplo el cuento de Pierre Menard de Borges, en el que te cuenta cómo Pierre Menard trata de reescribir otra vez el Quijote y hace de su vida la vida que tenía Cervantes. Como he dicho antes, no creo que la búsqueda de la originalidad por sí sola tenga demasiado valor en la literatura. Yo creo que cualquiera que se dedique con verdadera honestidad tratará de buscar un extracto de lo bello, aunque sea de una manera muy aproximada,
pero dentro de sus capacidades, pues tratar de arrancar un pedacito de esa percepción que tiene de lo bello. Y de hecho creo que en mi interpretación que hice del el aforismo de Juan Barón Zafra, mi interpretación, que creo que es demasiado genuina, es eso, ¿no? Dice Narciso, el placer de los ecos oculta el abismo de las fuentes. No se trata tanto de hacer cosas que fascinen como Juego de Tronos, que sí, que es fantástico, que es maravilloso, sino buscar a lo mejor una cosa pequeña, porque no nos da para más, al escritor en este caso, y mostrarla con la mayor de las humildades y con la mayor de las honestidades. Y bueno, también la cita de Nietzsche que pongo al principio creo que viene a decir eso. Dice, con truenos y con celestes fuegos artificiales hay que hablar a los sentidos flojos y dormidos, pero la voz de la belleza habla que solo se desliza sobre las almas más despiertas. Ahora voy a pasar a leer un fragmento. ¿Qué pasa? Me llamaron entusiasmados con la noticia de que habían descubierto en un yacimiento arqueológico un texto ilegible y sin precedentes. Se trataba de una escritura aparentemente caótica, escrita sobre la roca y compuesta por tan solo 4 runas, muy parecidas a 4 letras del alfabeto hebreo. Descubrir el mensaje oculto tras esas grabaciones sería un hallazgo valiosísimo. En vano trabajé durante 20 años sobre la superficie de roca, de apenas 6 o 7 metros cuadrados, saturada de runas, recomponiendo palabras, cotejando los hallazgos con etimología semítica, aplicando variables, realizando innumerables hipótesis acerca de cómo estaba la escritura, en qué dirección. Al final, extasiado, conseguí desvelar el sentido. Hallé un texto escrito en espiral, de afuera hacia adentro, que planteaba una cosmogonía y hablaba de un Dios creador anterior a Abraham, anterior a Ced. He dicho antes que mi trabajo fue vano, efectivamente. Meses después de revelar el descubrimiento, unos paleontólogos visitaron el yacimiento. Tras unas cuantas pruebas determinaron otra resolución. Se trataba de fósiles. 4 tipos diferentes de moluscos habían quedado sepultados millones de años antes. Lo que yo había interpretado como runas eran los moluscos que se habían quedado de forma casual paralelos a la superficie, y las líneas verticales o puntos que yo interpreté como espacios y a veces como runas auxiliares o derivadas no eran sino la misma clase de moluscos que se habían dispuesto de manera dispares y se podían ver solo parcialmente. Sin embargo, mi trabajo fue primoroso, mi interpretación lícita, válida, pero sí. ¿Se trató acaso de una broma de Dios? Prefiero pensar que todos los textos y todas las lecturas son solo interpretaciones casuales, virtuosas, de una amalgama azarosa de caracteres que tan solo el cosmos había determinado. El valor que tiene escribir un libro no es muy diferente al valor de la erosión de una montaña o la caída por nadie vista de un árbol en mitad del bosque. Toda hermenéutica no es más que una esperanza vana. pasar la palabra a quien quiera tomarla, comentaros que algunos cuentos, creo que concretamente este fragmento, este está publicado en tu blog, ¿no? Sí. Sí. En la página del centro podréis encontrar un enlace al blog de Felipe en el que se encuentran, por ejemplo, un par de cuentos publicados y el fragmento del libro, así como la referencia. Y por supuesto, antes de que alguien tenga que irse, comentaros que ahí tenéis ejemplares del libro que nos ha traído la librería Piña, muchas gracias. Y ahora ya sí, si alguien quiere tomar la palabra, hacer una pregunta, un comentario, si alguien se ha leído ahora ya, sería. Muy difícil preguntar con la postura que tenemos nosotros. Y has dicho antes que no te sentías ya satisfecho del libro, ¿no? No es eso, es que... Es lo que he dicho antes, he descubierto a Len, después del libro he descubierto a Stanisław Lem,
que a mí me dio rabia no haberlo conocido antes, porque el libro sería mucho más rico, a mi parecer. Algo rico. Es por eso, no es que yo deteste ahora el libro ni nada de eso. Yo me he quedado impresionado más con el fragmento que han leído, por la exposición que ha hecho José Rienda. La verdad es que ya anuncia que el libro tiene que ser apasionante, porque José Rienda no nos engaña nunca nos ha engañado. También me ha impresionado José Rienda, ¿no? En su forma de conocimiento. La verdad es que nos conocemos de chiquitillos. Yo, Felipe, pues que haya salido una cosa entre la calle Las Lastras y la calle Barranco, pues, de la esquinilla, que lo hemos visto correteando de chiquitillo. Este nivel, pues la verdad es que me encanta. Estoy impresionado y te digo una cosa, vas a conseguir lo que no ha conseguido nadie, que me compre una casa para... Hasta ahora ningún gesto mereció la pena para que me compre una casa. Porque no me compra. Quienes hemos tenido oportunidad de leerlo ya, bueno, realmente desde luego la crítica que ha hecho Pepe corresponde totalmente, por lo menos por lo que yo he podido ver. Hay algunas cosas, de hecho, que tengo que dar las gracias porque me han ayudado a comprender algunas cuestiones. Y desde luego, bueno, yo también tengo mis favoritos, tengo algunos textos, pero sí que quería preguntarte que si, bueno, siguiendo con todas las que estás escribiendo, tienes previsto ir dándonos alguna novedad. Yo Por ahora he visto un cuento extra que ya empieza a ser un poco distinto. Exactamente. Ya estás denotando esa nueva influencia. Claro, sí. Hombre, lo mismo es difícil escribirlo otra vez. Pero aparte de eso, que ahora mismo estoy encantado porque un montón de gente ha venido a recomendarme un montón de libros y la verdad yo es que tengo que reconocer que mucho no he leído en mi vida. O sea, por la edad que tengo y esas cosas, no, me gustaría ser mucho más docto de lo que soy. Entonces, ahora mismo estoy planificando las lecturas del verano y tratando de empaparme de muchas cosas más que a lo mejor me hagan abandonar el ecologismo apestoso. Dos géneros más. Bueno, pues muchas gracias de nuevo, muchas gracias por haber asistido y como os digo tenéis en la página web del centro, en centronh.org, tenéis la referencia a su blog donde por lo menos nos irá editando alguna cosita de vez en cuando y también podéis encontrar, aparte del libro en papel, también está disponible en formato digital, se puede encontrar también digital. Dicho esto, muchas gracias Felipe, muchas gracias Pepe. Vamos a ver.